Buenos días, esta mañana vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver el tema de el adulterio. Es un tema que está impactando mucho a nuestra sociedad este día, especialmente en estos días de la epidemia. Es un tema que ha impactado, ¿verdad? Un pecado, más bien dicho, que ha impactado a las familias por siglos y destruido familias por siglos. Entonces, esta mañana quiero que miremos el capítulo 8 del Evangelio de San Juan y vamos a ver el tema de la mujer adúltera. Este tema es un tema que ha afectado a mi familia personalmente con un pariente mío. Y entonces, es algo que yo creo que no solo destruye el matrimonio, sino que destruye la familia, destruye las relaciones con tus parientes, con tus amistades, amigos, amigas, porque cometer adulterio es un tema o un hecho, un acto, ¿verdad? Un pecado que impacta a todos a los que están alrededor de ti. Cuando uno está cometiendo este pecado, no piensa en lo que va a hacer, lo que va a impactar, cómo va a afectar a su matrimonio, sus hijos, porque la carne siempre desea lo que la carne desea. Entonces, antes de nada, vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos este día, Señor, que nos lleves en tu liderazgo, Señor, que nos guíe, Señor, en tu palabra, que nos guíe, Señor, en lo que tenemos que hacer, Señor, como tus hijos de tus hijas, para estar siempre, Señor, en tu perfecta voluntad, para estar siempre, Señor, con una conciencia limpia, Señor, con un espíritu limpio, Señor, con una fe fuerte en ti, Señor, y por eso te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes este día a través de este pasaje que vamos a leer, Señor, de tu palabra, Padre. Ábrenos el corazón y llénanos de tu entendimiento, te pedimos. Llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les digo, este tema es algo que impactó a mi familia recientemente, este año es más. Y entonces es algo difícil ver cómo es que impactas a las familias. Porque como les digo, cuando uno está cometiendo ese pecado, no piensa en el impacto que va a tener. Este pariente mío estuvo teniendo una relación con una mujer que no es su esposa. Ella está casada también. Y estuvieron en esta relación por meses, casi aproximadamente un año. Pero, ¿saben? Este fin de semana fuimos a una fiesta que tuvieron en la casa ellos y la verdad no era un lugar donde uno se sentía cómodo. Yo podía ver el impacto que ha tenido este pecado en la familia, porque puedo ver como él estás inconsciente de lo que ha hecho. Continúa su vida como si nada, mientras a ella puedo ver cómo le ha impactado, cómo es que ella se ha separado, cómo es que ella es más callada cuando era una persona tan alegre. Una persona que siempre cuando la mirabas tenía una sonrisa en su cara y te recibía con un gran abrazo. Y ahora veo las consecuencias de sus acciones de él. Y entonces me dio tanta tristeza porque miro como el arrepentimiento verdaderamente no está ahí. Y es algo triste. Es algo destructivo en la familia. Veo como sus hijos han sido impactados por este momento, por estas acciones que él cometió y es algo, como les digo, realmente triste, porque el día siguiente del que vino siendo el domingo, estaba reunido con otros parientes míos y me dijeron, ¿no te sentías incómodo anoche? Dijeron, porque nosotros sí nos sentíamos incómodos, no nos sentíamos como antes, que estábamos gozando, felices, ahora era algo oscuro, como una sombra negra, unas tinieblas que estaban allí. Y hablamos un poco acerca de lo que había sucedido y verdaderamente, como les digo, uno no piensa las consecuencias de cometer este pecado.
piensan en ese momento de cómo satisfacer su carne, cómo satisfacer su propio ser, pero nunca piensan cómo es que va a impactar esto. Es más, este pariente mío resulta que no es la primera vez que lo he hecho. Lo ha hecho varias veces, pero nunca lo habían agarrado, nunca lo habían captado, ¿verdad? En esas acciones, pero esta vez sí. Pero lo más triste que les digo es como él no tiene el arrepentimiento verdadero. Oh, sí, se siente mal de que fue encontrado, pero es todo. El arrepentimiento no está allí. Y esto era evidente cuando yo hablé con él, porque tuve un momento donde yo pude hablar con él y veo que su corazón no recibe el mensaje. Veo como en su corazón él es insolente. Él sigue viviendo su vida como antes, como si nada hubiera pasado, como diciendo, get over it. Ya se acabó, siguen adelante. Pero no, así no es. Estaba leyendo una de las apps, porque hay una compañía que se llama Ashley Madison. Y en Ashley Madison es donde puedes encontrar parejas, ¿verdad? Para cometer este pecado. Donde muchos hombres y mujeres casadas encuentran otras personas donde pueden cometer este pecado. Y lo que leí fue esto. Dice, según nuestra data, muchas parejas están, piénsalo, muchas parejas no están teniendo contacto íntimo entre ellos. Aunque están en casa más seguido, ahora encontramos que la mayoría de la gente están teniendo más relaciones afuera del hogar, íntimas fuera del hogar. Cuando estaba leyendo esto, lo que dice aquí me dio tanta tristeza porque según la información de ellos y según lo que han encontrado es esto, 75% de las parejas están teniendo menos relaciones íntimas o ninguna relación íntima con su pareja. El 53% están manteniendo una relación o teniendo más tiempo con su pareja, ¿verdad? El 41% están siendo menos atraídos a su pareja durante la epidemia. El 25% dicen que el no tener relaciones íntimas es lo más difícil de esta etapa. Una de las cosas que encontré fue esto que dice aquí. 58% dicen, mi pareja no está iniciando ninguna relación sexual conmigo. El 28% dice, mi pareja está siempre apegado a su tableta o a su teléfono o a su computadora y no me pone atención a mí. El 19% dice, mi pareja es cruel e inconsistente y siempre busca pleitos conmigo. El 18% dice, mi pareja nunca me da mi espacio ni tiempo para mí. El 15% dice, mi pareja son cochinos y yo consistentemente tengo que estar limpiando después de ellos. Algo que encontré muy curioso es esto. Dice, los beneficios de la epidemia. Piénsalo, según ellos hay beneficio. Dice, el 34% dicen que ahora tengo algo que puedo ir a hacer. Algo, como dicen en inglés, I look forward to. Algo que deseo y anticipo hacer. Eso es tener relaciones con otra persona que no es mi pareja. 23% dijeron es una gran distracción de lo que está pasando en esta epidemia. El 14% dijeron ahora tengo alguien de con quien conversar. En vez de conversar con su esposa o su esposo, están buscando otra persona para poder conversar con ellos. Y el 13% dice me mantiene en el sentido de algo normal. Yo no sé cuál es lo normal de estar en una relación adúltera, pero según ellos sí. El 64% dijeron, me siento menos atraído sexualmente a mi pareja.
El 40% dijo, estoy aburrido y estoy buscando algo que me distraiga. Y eso es lo que ellos encontraron de todas estas parejas que ellos entrevistaron, o más bien dicho, de los que están cometiendo este pecado, están en adúltero, y es lo que encontraron. Hay mucha información acerca de esto. Sabemos que durante esta epidemia los casos de divorcio están creciendo, especialmente por el adulterio, porque muchos están en este pecado. Entonces estamos encontrando que los resultados es que durante esta epidemia muchos se están divorciando por ese hecho. Yo creo que es algo triste, especialmente cuando encuentras que hay hijos en la familia, porque tú dices, bueno, mi mujer no me da lo que necesito, o mi esposo no me da lo que necesito, pero si te ponen a conversar y se ponen a buscar y a tener esa relación uno con el otro, se darán cuenta de que tu pareja tiene lo que tú necesitas, de que tu pareja siempre estará ahí para darte lo que necesitas. La cuestión o la pregunta es importante es, ¿estás manteniendo tú una relación íntima con tu pareja? ¿O estás tan entrado en ti mismo que abandonas a tu pareja y no le pones caso a tu pareja? Eso es la pregunta que tienes que hacer. ¿Dónde es que yo estoy fracasando en mi matrimonio? ¿Dónde es que yo estoy ignorando a mi pareja? Mira el versículo 1 del capítulo 8 dice, esperó Jesús, se fue al monte de Olivos. O disculpe, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Estaba pensando en los que le estaba diciendo porque verdaderamente es algo que está pesadamente sobre mi corazón. Ahora, algo quiero decirles es, este primer versículo en verdad o en realidad debería de haber sido parte del último capítulo. Este hubiera sido como cerramos el capítulo 7, pero lo pusieron aquí como parte del versículo 1. Y eso se los digo porque cuando leemos Lucas 21 dice esto, versículo 37. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Entonces leemos como el Señor se iba, ¿verdad?, por las tardes al monte de los Olivos después de estar enseñándole a la gente todo el día en el templo, afuera del templo, adentro del templo, o conversando con la gente afuera, caminando a la ciudad, después de un día largo de estar sirviendo a la gente, después de un día de estar predicando el evangelio de la salvación. Para descansar Jesús se iba al monte a dormir, al monte de los Olivos. Piensa en esto. Y yo estaba pensando de esto. Hay muchos pastores, muchos hombres de la ley, de la fe, ¿verdad?, que viven en mansiones, viven en casas de lujo, viven una vida que los miembros de la iglesia no viven. Toman de lo que se le da las ofrendas y el diezmo a Dios y lo usan para ellos mismos. Pero ¿qué es lo que vemos de Jesús? Vemos que Jesús se va a dormir al monte de los Olivos. Allí no hay cabaña, allí no hay casas hermosas. Es un monte donde plantaban las milpas de olivos y ahí te quedabas a dormir en el piso. Cargabas tu camilla, digamos una cobija, y la tirabas al piso y te acostabas a dormir allí, bajo la luz de la luna. El sacrificio del Señor. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Ahora, en días de hoy, muchos pastores no saben hacer ese sacrificio. Pero Jesús sí. Y mi deseo es que todos podamos seguir su ejemplo de Él, donde sacrificamos todo para la gloria del Señor y donde nuestro estar cómodo es lo menos, donde Él es primero en todo. Continuemos, dice el versículo 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces al levantarse el Señor inmediatamente después de comer se iba, ¿verdad?,
al templo donde él enseñaba a la gente. ¿Qué él enseñaba? Las cosas de Dios, la palabra de Dios, la salvación que procede a través de la misericordia y la gracia que tenemos en Dios, que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Y es muy importante ver lo que está pasando, que muchos de la ciudad, ¿verdad? Ahora están dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús y aprender de este maestro de Galilea. Porque si recuerdan anteriormente en el versículo 7, vemos como los fariseos mandaron, ¿verdad? Hasta los guardias del templo a arrestar a Jesús. Pero ahora la gente está dispuesta a escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, la palabra de Dios, la palabra que salía de la boca de Jesús, tienen poder. Y entonces penetran lo más profundo de nuestro ser. Y se queda allí. Y comienza a tomar raíz. Y esa raíz comienza a producir fruto. Empieza a crecer. Pero para que pueda crecer esa raíz, ese árbol, esa semilla que ha sido plantada a nosotros, tenemos que regarla, ¿verdad? Yo planté un limón aquí en mi casa, lo traje bien pequeñito. Lo agarré de una nursería donde trabaja un hermano de la iglesia, un pastor de la iglesia. Y lo planté y estaba bien tiernito y ahora ya está como de mi estatura. Yo mido 5'9", entonces veo como el árbol está creciendo. Y cada otro día voy y le echo 2 galones de agua porque lo tengo, donde lo tengo bien aplantado con todo lo que necesita para crecer. Porque la tierra alrededor es dura. Entonces cuando yo comencé a escarbar, encontré que la tierra estaba bien dura. Y tuve que quebrar esa tierra y seguir escarbando y escarbar profundamente para ponerle 11 pies de proteína abajo, de mulch que se llama, y estar seguro de que cuando esté plantado puede tener lo que necesita para crecer este limón. Entonces le escarbé alrededor bien, le puse muchas madera seca molida para que pudiera mantener el agua, y lo he estado regando y regando y regando, y cada otro día voy y lo riego bien. Sus 2 galones, mantengo que todo esté bien mojado, le puse más leña molida encima para que no se vaya a secar la tierra. Entonces he visto como a través de estos últimos meses el árbol está creciendo y está dando más ramas. Las ramas que no tenía ahora están creciendo, las que ha producido. Y eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios o ¿cómo te diría? La salvación es plantada en tu corazón. Si está siendo diariamente mantenida, protegida, limpiada, y se le está regando con la palabra de Dios, entonces va a comenzar a crecer, a madurar, a producir. Y ahorita el árbol es un bebé, está tierno. Y yo sé que para el año que viene ya va a estar dando su fruto. Y así es nosotros con el Señor. Cuando el Señor planta su semilla en nosotros y la está regando, nosotros comenzamos como esa plantita a crecer y a crecer. Y después, con el tiempo, empezamos a producir fruto. Pero deja decirte, no vamos a producir fruto solo una vez, sino que vamos a continuar produciendo fruto mientras estemos siendo regados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como leímos que su palabra se hace un manantial en nosotros. ¿Verdad? Entonces, es lo que está sucediendo. La gente ha recibido la semilla del Señor y está plantada en sus corazones. Y ahora ellos vienen y aprenden de Él. En Mateo 21, 28 al 32, el Señor dio una parábola de un hombre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Cuando les pidió que hicieran algo, uno de sus hijos dijo, sí, yo iré, pero no fue. Otro de los hijos dijo, chale, yo no voy. ¿Yo para qué voy a hacer eso? Yo no lo voy a hacer. Pero ese hijo consideró lo que el padre le había dicho y su conciencia le estaba ardiendo. Y después se arrepintió y fue e hizo lo que el padre le pidió. El que dijo que iría no fue. Ese fue desobediente.
pero el que se arrepintió fue, hizo lo que su padre le pidió. Entonces podemos mirar lo que Jesús le dice a los fariseos. Porque lo que Jesús le va a tener en esta conversación con los fariseos y con la gente de Jerusalén es algo que debe de impactar a nosotros. Deja decirte, si tú dices ser cristiano, tú tienes que obedecer al Señor. Porque su palabra de Él ha sido plantada en ti. Mi pariente que te digo, él asiste a una iglesia cristiana, pero como le dije yo, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si nomás vas por ir? Pero la palabra de Dios no tiene fruto en tu vida. Su contestación fue, yo no sabía que ir a la iglesia era para que te sintieras mal. Y le dije, bueno, tienes que ir a la iglesia sí, para tener un buen balance del bien y el mal. Porque cuando Dios está en ti, su espíritu traerá convicción de lo que estás haciendo y es un pecado. Pero si vas nomás por ir, por cumplir con tu deber de domingo, entonces no vas a recibir el mensaje del Espíritu de Dios. Porque si lo recibieras, hubiera ese cambio, hubiera esa distinción de tu vida, hubiera fruto en tu vida. Pero hasta este día veo que no hay fruto en tu vida. Sin embargo, lo contrario, rechazas lo que Dios te pide que hagas y continúas como si no hubieras hecho nada. Y así viven muchos. Escuchan, pero nunca reciben. Pero el que escucha y recibe, el Señor en ese producirá mucha fruta y llevará a otros el fruto que Dios ha producido en nosotros. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Lo que en realidad está sucediendo es que ellos están poniendo una trampa, como vamos a ver. ¿Okay? Porque creemos que esto es la situación. Piensa en esto primero. Dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Primero, ellos solo traen a la mujer y no al hombre que ha cometido este pecado con ella. ¿Ok? Y la ponen en medio de la gente que está alrededor de Jesucristo. Y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Segundo, ¿cómo es que ellos sabían que ella estaba cometiendo adulterio en ese momento? ¿Y dónde lo estaba cometiendo? Si lo hubieran hecho a escondidas, piénsalo, cuando tú vas a pecar, ¿verdad? Cuando tú te vas a juntar con una persona que no es tu mujer, que no es tu esposo, no lo vas a hacer abiertamente, no le vas a comentar a todos los que estás haciendo, lo vas a hacer a escondidas. Entonces, ¿cómo es que ellos sabían que ella estaba cometiendo este acto en este mismo momento? Ellos, te digo, lo hubieran estado haciendo a escondidas por las consecuencias, de la ley de Dios. Hay muchos que creen que los fariseos le habían puesto esta trampa a ella o que se dieron cuenta del pecado y amenazaron al hombre, si no les ayudaba, lo iban a matar también a él. Y después de que fueron captados en este pecado, lo soltaron a él a escondidas de la mujer, porque ella, vamos a ver que ella nunca menciona con quién es que está cometiendo este pecado. Ella nunca dice, lo cometí con este hombre, ¿por qué no está él aquí? No, ella piensa que él también fue arrestado y quizás él está en la cárcel esperando su sentencia. Tercer punto, el tiempo en que la presentan ante Jesús, señalándose que la tenían en custodia quizás desde la mañana o de un día anterior, pero la guardaron para atrapar a Jesús o que le pusieron la trampa esa misma mañana con la ayuda del hombre con el que estaba ella cometiendo adulterio, pero solo arrestaron, como les digo, a ella y a él no.
Porque si él hubiera sido arrestado, él también debería de estar presente, porque es lo que leemos en el libro de Levíticos. Levíticos 20 dice esto, 10, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Ok? Los dos tienen que ser presentados ante un tribunal o una corte donde son acusados por su pecado, y después de haber hallado sido culpables, inmediatamente ellos iban a ser apedrados por la gente, comenzando con la esposa y el esposo de ambas parejas. Ellos hubieran arrojado las primeras piedras. ¿Por qué? Porque ellos fueron las víctimas de este pecado. Pero ¿saben qué? No hacen esto. Es más, ellos están quebrantando sus propias leyes para atrapar a Jesús, para poder tener algo contra Jesús y así separar a la gente de Jesús. ¿Sabes quién hace eso? Satanás. Satanás hace eso. Satanás trata de separarte a ti de Jesús. Yo tengo un vecino que estaba bien con el Señor, anduvo caminando muchos meses, como 10 meses bien con el Señor, pero últimamente lo he visto que se está separando más y más de Dios y regresando al mundo. Y el otro día hablé con él y le dije, no te agüites, no te decepciones, no pierdas esperanza, aférrate al Señor, agárrate a Él, no regreses al mundo, el mundo no tiene nada para ti. Ya viste lo que el mundo te ofreció y ya viste dónde te dejó. Ahora regresa a quien te estaba sanando, a quien te estaba ayudando, a quien te estaba bendiciendo. Porque tus acciones van a impactar a tus hijos. Y ya lo están haciendo, ya están impactando a su hijo. Y es una tristeza ver cómo Satanás trata de separar a la gente de la gracia y la misericordia de Dios. Dice el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La pregunta, ¿tú qué dices? ¿Verdad? Primero, si él se pone de acuerdo y la condena, perdería a la gente común. Y este es el deseo de ellos, que él diga, sí, apédrenla aquí, sin presentar al hombre. Y esto es, como le digo, precisamente lo que ellos quieren hacer. ¿Ok? O que se oponga quizás a la condena de la mujer. Que diga, no, ¿sabes qué? Perdónenla, no le hagan nada. Entonces la gente también diría, pero si ella acaba de pecar, entonces tenemos que apedrearla, como dice la ley de Levíticos. El enemigo siempre trata de poner trampas. Si no la condenara, estaría en contra de la ley y tendría la excusa, tendrían ellos la excusa para arrestar a Jesús por estar contra la ley de Moisés. Como hemos visto, solo la mujer siendo juzgada bajo la ley, ¿verdad? Pero si leemos Deuteronomio 22 dice, si alguien es sorprendido o acostado con una mujer casada o con marido, ambos morirán. El hombre que se acoste con la mujer y la mujer también. Así existirá el mal, o extirparás el mal de Israel. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaráis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraráis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal del medio de ti. Entonces, a esta mujer la tenían que haber puesto a la puerta de la ciudad y ahí apedrarla y traer también al hombre, pero como vemos, ellos no están haciendo esto. Es más, ellos quieren utilizar la ley de Moisés contra Jesús. Pero, ¿por qué? Porque ellos tienen celos de Jesús. Ellos le tienen envidia, ellos lo odian, lo detestan. Ellos no creen que Jesús debe ser una persona que alguien debe de seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre religioso, el hombre que no desea perder a los que lo siguen, nunca te van a señalar a Dios.
Siempre van a querer que tu enfoque esté en ellos. Por eso es tan peligroso hacer este tipo de acto. Porque este tipo de acto, como te digo, va a destruir tu familia. Tus relaciones con tus parientes, tus amistades, las relaciones con tus hijos. Hay muchos que ahora dicen, bueno, no le hace, me divorcio. Ni modo, ¿no? Es ok, está bien. Me agarraron en la movida, le puse los cuernos a mi vieja, a mi mujer, o ella me los puso a mí. Ni modo, pues ahí muere. Nos divorciamos. Pero siempre hay consecuencias. Porque los hijos sufren. Tus padres sufren, tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinos, tus sobrinas. Yo me pongo a pensar en mi mujer. Tenemos 26 años juntos y cómo es que mis sobrinas y mis sobrinos estiman a mi mujer tanto. Cómo quieren a su tía. Cómo aman a su tía. Entonces, el pensar, si yo como un pastor, como el predicador de Dios, hiciera este tipo de pecado, no solo destruiría a mi esposa o la relación con mis hijos, primero destruiría mi testimonio, destruiría mi relación con Cristo Jesús, destruiría la iglesia, impactaría a todos, impactaría a mis sobrinos, a mis sobrinas. ¿Cómo voy a seguir predicando el evangelio si yo sé lo que he cometido? Es difícil. Es difícil. Yo conozco un pastor que hizo eso y también vive como si nada. Según él puede seguir predicando el evangelio de Dios, pero ¿cómo vas a predicar el evangelio de Dios si no estás bien con Dios? Si has destruido tu matrimonio y la iglesia, has destruido todo lo que tenías por un momento de un deseo de la carne. Dice el versículo 7, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el versículo 2 leemos como él les enseñaba sentado, ¿verdad? Pero ahora él está inclinado y comenzando con su dedo a escribir en el piso, en la tierra. ¿Y qué está haciendo? Él esto está ignorando, está pensando ahí y está escribiendo algo. Hay unos que creen que él estaba escribiendo los pecados de la gente, los pecados que habían cometido los judíos. Pero ¿por qué es que él contesta como contestó? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no está diciendo que el cometer este pecado está bien. No está diciendo eso. Él está señalando que Dios va a juzgar al pecador. Nosotros podemos aconsejar a una persona que está en este tipo de vida, ¿verdad? No cometas esto, vas a destruir a tu familia, vas a destruir a tus amistades, vas a destruir a todos. Eso es lo que podemos hacer, pero el que va a juzgar finalmente es Jesucristo, porque Él es justo en su justificación de cómo nos va a juzgar. Pero más que nada, Él conoce sus motivos de los hombres. Él conoce los corazones del hombre. Y Él bien sabe que sus deseos no es el cumplimiento de la ley, sino que tener algo de que acusarlo contra la gente. Él sabe que el deseo de los fariseos no es cumplir con la ley, sino tener alguna cosa de decir, ya ves, les dije, este hombre no deben de seguirle.
Y esto es porque la gente ahora viene voluntariamente a Él y no como con ellos. Estaba pensando en esto, que lo hacían solo por devoción a su religión y están celosos de esto, de que la gente ahora viene a Jesús. Una cosa que puse en mis notas de esta mañana fue esto, una gran pregunta, disculpe, una pregunta de gran importancia. Es esta: ¿por qué es que vas a los servicios de la iglesia tú? ¿Vas verdaderamente con el deseo de conocer, crecer y amar a Dios con todo tu corazón? ¿O vas por cumplir con tu deber religioso? ¿Vas voluntariamente con mucha alegría y anticipación de estar con tus hermanos y tus hermanas en la fe, glorificando, alabando y exaltando el nombre poderoso de Cristo Jesús? Si no vas por estas razones, entonces tienes que examinar tu corazón y tu relación al Salvador, donde tú puedes ver que tu espíritu está fuerte y tu conciencia está limpia. Esto se presentará en un momento, ¿ok? Y que tu fe está en la roca firme que es Jesús, donde Él no te condenará por ser desobediente y tus pecados están perdonados. Y la verdad es esta: ¿por cuál razón vas a la iglesia? La gente que está viniendo a buscar a Jesús ahora lo hacen porque verdaderamente desean escuchar las palabras de Dios. Desean recibir al Señor. Ellos han sido impactados por las palabras de Jesús, como confesaron los guardias. Ningún hombre ha hablado así. ¿Por qué? Porque sus palabras de Él tienen poder. Entonces esas palabras preciosas de Jesús nos deben de impactar. Los hombres religiosos se aferran, se agarran a su religión, pero nunca verdaderamente se rinden a la voluntad y al espíritu y al amor de Dios. Lo hacen todo por la religión. Jesús no excusó lo que la mujer hizo, como vamos a ver, pero Él perdona si te arrepientes sinceramente y cambias. Él te perdona, como vamos a ver. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Entonces Él se vuelve a inclinar, ¿verdad? Después de haber dicho esto. Cuando se puso de pie, dijo: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Él se inclina, ¿para qué? Para esperar la respuesta de la gente, para ver quién es el primero en decir: yo soy justo y voy a arrojar esa piedra. ¿Saben? En la iglesia, como le dije a mi pariente, en la iglesia nosotros vamos para que podamos aprender de Dios. Vamos para poder ser lavados, para poder ser reforzados en nuestra fe, para poder tener esta relación con Dios, donde sabemos su voluntad y cómo cumplirla, donde sabemos que si tenemos pecado lo podemos confesar y el Señor es justo para perdonarlo, y nosotros volteamos del pecado hacia la vida eterna y volteamos de la maldad a la verdad, volteamos de la oscuridad a la luz de Cristo Jesús. Porque ese es nuestro deber. Si vamos a la iglesia, vamos para que Dios pueda cambiarnos, para que Él haga una obra buena en nosotros. No vamos a ir a la iglesia para continuar en la borrachera, en la fornicación, para continuar en el adulterio, para continuar hablando con groserías en nuestras bocas. Entonces, ¿para qué estás siguiendo? Esa es la verdad. ¿Para qué vas? Estás insultando a Dios. Dios dijo: esta gente me alaba con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. ¿De qué te sirve ir si no vas a permitir que Dios te impacte tu vida? ¿Sabes qué me dijo mi pariente después de la conversación, cuando hablamos acerca de cómo él continuaba como si nada y estaba tomando, pisteando, echándose sus cheladas o micheladas, echándose su tequila como nada, mientras su mujer, yo la miraba que estaba sentado en una esquina, solo con una amiga de ella conversando nomás? No hizo su ronda, no saludó. Y él, como si nada, le dije: esto no te sirve de nada. ¿De qué te sirve? Y contestó diciéndome: bueno,
¿No hizo Jesús vino del agua? Utilizando las escrituras para justificar su vida, porque no hay arrepentimiento en él. Y yo temo que si Jesús viniera ahora y juzgara al mundo, él iría al infierno, porque no se arrepiente de su pecado. Dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿ok? Fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Es todo. Primero, ¿quién fue el que los acusó en ese momento? ¿Fue Jesús? No, su conciencia. Deja decirte, es muy común que la gente cuando está en la bola y todos excitados o agitados no piensen en sus acciones o sus pecados. Unos quizás dijeron, vamos a apedrear a esta mujer sin pensar las cosas completamente. Pablo escribió a los romanos en Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Segundo, que al ser condenados por sus propios pecados, todos se comienzan a ir, primero comenzando con los ancianos que tienen más sabiduría y reconocen que los hombres tienen maldad contra Dios, pero también los jóvenes. Por eso de gran importancia es que los adultos vivan una vida ejemplarizante para que los jóvenes puedan ver y reaccionar bien y correctamente en ciertas situaciones. El ejemplo de los jóvenes somos nosotros. Si nosotros no damos un buen ejemplo a los jóvenes, ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Cómo van a vivir su vida? Claro, nosotros podemos tener el ejemplo, el derecho es de que ellos lo sigan. Y aunque no siempre lo van a seguir, nosotros podemos decir, yo puse el buen ejemplo. Ellos desobedecieron y ellos van a darle cuenta a Dios. Pero tu conciencia debe de estar limpia de que tú hiciste lo que Dios te pidió. Y la tercera cosa que estaba pensando era esto. La trampa era para Jesús, pero ellos mismos fueron los que cayeron en su propia trampa. Porque nunca esperaron que Jesús les iba a decir, el que tenga su conciencia limpia, que arroje la primera piedra. Yo diario vengo ante la presencia de Dios. Me pongo a orar, le pido al Señor, Señor, si he pecado contra ti, perdóname este día. Señor, si tengo un pecado que no he confesado, revélamelo para que lo pueda confesar. Quiero tener mi alma, mi conciencia, mi espíritu limpia, Señor, mi corazón sano, lavado en tu palabra, Señor, diariamente. Porque el enemigo diariamente viene contra nosotros. Te pone la tentación de mirar a una mujer, te pone la tentación de echarte unos tragos y emborracharte, te pone la tentación de utilizar drogas, te pone la tentación de desobedecer a Dios, te pone la tentación de que hagas el mal. El enemigo siempre vendrá contra ti. Por eso es que tú tienes que obedecer al Señor. Yo me acuerdo, como les he dicho, yo antes fui adicto a las drogas, cuando estaba más joven. Viví una vida entregada a las drogas, al alcohol, a la desobediencia, a la rebeldería. Tuve una sobredosis de drogas. Hubo un hermano que dijo al pastor de la iglesia, no creo que Peter vaya a vivir más. Y me acuerdo como el pastor le dijo, no pierdas fe, sigue orando por él. A la semana siguiente, en un lunes, yo pasé por las puertas de la iglesia y esa noche, que era enero 21 del 2001, a las 7:30 de la noche, le entregué mi corazón al Señor y fui sanado inmediatamente. Sentí todos mis pecados, todo lo que cargaba en mi corazón y mi conciencia fue completamente
eliminado. La carga que cargaba era ligera ahora. Mi vida era llena de paz, de la gracia y la gloria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vine sinceramente a pedir perdón. Vine sinceramente a buscar a Dios. Vine sinceramente con un corazón abierto a que Él hiciera un cambio en mi vida. A eso vine y Él lo hizo. Y ahora estoy limpio, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. Por mí en la cruz, por ti en la cruz. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Piénsalo, Jesús tenía el derecho en ese momento de juzgarla a ella, condenarla a la muerte, pero demostró su gracia diciéndole, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Eso es lo que le dijo. Cuando uno viene a conocer a Jesús personalmente, uno comienza a dejar de pecar. Este debería de ser nuestro deseo hacia Él. Abandonar lo que nos separaba de Él y acercarnos más a Él. El gran maestro norteamericano Warren Wiersbe dijo, no debemos malentender este evento para decir que Jesús era liviano sobre el pecado. Para que Jesús perdonara a esta mujer significaba que un día Él tenía que morir por sus pecados. El perdón es gratis, pero no fue barato, porque le costó la vida a Jesús derramar su sangre por nosotros. El hombre es rápido para condenar, rápido para juzgar, rápido para acusar. Pero qué tan fácil, tan difícil es para Él perdonar. ¿Sabes lo que podemos ver? Que Jesús se preocupa por los pecadores. Como te dije, yo no lo condené a mi pariente. Yo le dije que tiene que arrepentirse sinceramente. Tiene que permitir que Dios cambie su corazón y sus actos, su vida. Dejar de vivir como vive. Dejar que Dios verdaderamente haga algo milagroso en su vida. Pero la verdad es que es difícil para el hombre dejar de amar la borrachera o el dinero y confiar sinceramente en el Señor. Porque esta es una de las cosas que sinceramente le agarra el corazón a mi pariente, es que él ama el dinero. Más que nada, en este mundo él ama el dinero. Tiene dinero, pero ese es su Dios. Y es lo que le digo, si ese es tu Dios, es todo lo que tienes. Mi Dios es poderoso y grandísimo y misericordioso a todo aquel que se arrepiente y viene a Él. Si tú estás en esa situación este día, si tú estás siéndole infiel a tu mujer o a tu marido, arrepiéntete, confiésale a Dios lo que has hecho. Pídele perdón, híncate ante Él, dile, Señor, perdóname por haber fracasado, por haber pecado contra ti, contra mi matrimonio. Confiesa lo que has hecho, será difícil, quizás te perdonarán, quizás no, pero Dios te puede perdonar. Tiene que haber esa verdad en el matrimonio, no puede haber engaño. No puedes continuar una vida así. Dios sabe lo que estás cometiendo. Que estás quebrantando tus votos de matrimonio. Que estás traicionando a tu pareja. Traicionando a tus hijos. Y peor, se está haciendo a la iglesia, estás traicionando y mintiéndole a tus hermanas y a tus hermanos en la fe. Tenemos que ser realistas en esto. Si estás pecando, tienes que confesar tu maldad. Ir al pastor y decir, pastor, he hecho esto y esto. Necesito misericordia, necesito ayuda. Porque Dios no quiere que seamos lanzados al infierno.
Dios quiere que nosotros podamos estar con Él eternamente, que nosotros podamos tener esa relación con Él personalmente, de que nosotros podamos vivir para Él, con Él y para Él para siempre. Él no toma placer en destruir a nadie en el infierno. Él toma placer en nosotros cuando hacemos su voluntad y lo bueno. Cuando su Espíritu Santo nos está guiando. Si tú no tienes esa relación con Cristo Jesús, ahora es tu día de tu salvación. Ahora le pídele al Señor perdón. Ahora arrepiéntete, ahora híncate ante Él y dile, Señor, perdona mi pecado. Señor, lávame de mi maldad. Señor, pon tu luz en mi vida. Señor, ayúdame a caminar contigo. Señor, ayúdame a vivir para ti. Señor, ayúdame a ser humilde y a rendirme a tu presencia. Escribe mi nombre de la vida. Dame un nuevo comenzar contigo. Te pido por mi matrimonio, Señor, contra el que he pecado. Perdóname y ayúdame y restáurame ante tu presencia y mi pareja. Señor, ayúdame a ser una madre, un padre que da un buen ejemplo a mis hijos. Y ayúdame, Señor, a rechazar el pecado y a vivir para tu gloria. Recibo a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey y mi Príncipe de paz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te agradezco por tu gracia, tu amor y tu perdón. Amén. Si tú has orado esto, gloria al Señor, has entrado a la familia de Cristo Jesús. Pero si estás peleando contra ti mismo, te ruego, ríndete a la gracia del Señor y entrégate a su amor y abandona esa vida pecaminosa que te destruirá. Solo Él puede saciar lo que tú necesitas. Solo Él puede saciar la sed que tienes en tu alma y en tu espíritu. Hermanos, hermanas, oren por nuestra comunidad, oren por nuestra iglesia, que seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo y a nuestras parejas, que no caigamos en la tentación del mundo, no porque una mujer es hermosa y agradable, vamos a seguirla, o porque un hombre es guapo, vamos a caer en la trampa. Si sabes que eso es una trampa, recházalo, dile al enemigo, el Señor te castigará. Y tú séle fiel a Cristo Jesús. Síguele caminando con Él. Aférrate a Él, agárrate a Él. No te sueltes de Cristo Jesús. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, por todos los matrimonios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a nuestras esposas y a nuestras esposas. De corazón y mente, Señor, que te seamos fiel a ti y a ellos, Señor. Si hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor. Si el enemigo ha traído la tentación, Señor, ayúdanos a huir de ella. Como le dijo Pablo a Timoteo, Señor, huye de las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a estar separados solos para tu gloria, porque nosotros hemos sido separados para ti, santificados para ti, Señor, no para el pecado. Te agradecemos, Padre eterno, te pedimos tu bendición este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te alabamos, Padre eterno. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Limpia nuestras conciencias y nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta la próxima semana. Dios los bendiga.